¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por continuar sintonizando este su canal, Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco. Esta es la hora de los grupos parlamentarios y en especial del Partido Verde Ecologista a cargo de nuestra diputada Rosangélica Fregoso Franco. Antes de iniciar, quiero agradecer a los compañeros que están detrás de cámara, empezando por las mujeres, Aimee Arroyo, que es nuestra productora. En audio está Julieta, en la cámara de mi mano izquierda está Pau, lado derecho está José, y aquí enfrente está el más viejito de todos, que es Hugo Cervantes. Una vez que, bueno, ya presentamos a todos, ahora quiero presentarles precisamente a la doctora América Loza Llamas. Ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, conocido como el CUTBA. Con ella vamos a tocar el manejo de los residuos en casa. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto. Un tema en los que puede no tener chiste, pero que a fin de cuentas es algo muy importante porque cuántas toneladas de basura no se acumulan todos los días, por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara, tengo entendido que son millones y millones, y no nos imaginamos a dónde van a dar esta cantidad de basura, doctora. Nomás imaginémonos que cada uno de nosotros generamos 1 kilogramo en promedio por día de basura. Si en el estado de Jalisco somos un promedio de 8 millones, entonces estamos hablando de 8,000 toneladas al día de los residuos que generamos por las diversas actividades que realizamos en casa. Desde lo que realizamos en la comida, mientras nos preparamos en el aseo personal, lo que hacemos en la jardinería, todas estas actividades hacen que alrededor de 1 kilogramo generemos por tapatío o por jalisciense. 8,000, vienen siendo entonces 8,000 toneladas por día. Por día. ¿Nada más en la zona metropolitana de Guadalajara o en todo el estado de Jalisco? En todo el estado. En la zona metropolitana es alrededor del 70% que generamos, entonces, y somos alrededor de 7 millones en la zona metropolitana. Por lo tanto, es un mundo de residuos y todos estos van principalmente a 2 rellenos sanitarios, que es Picachos y Laureles. Que por cierto, bueno, Picachos y Laureles, 2 vertederos que tienen severos problemas, doctora. Ya Picachos, que está en el municipio de Zapopan, ya dijo el presidente que van a ser como unos 2 años, cuando mucho, que va a tener que cerrar. Y hay problemas de la membrana, que no entiendo mucho de las membranas especiales que amortiguan o de alguna manera captan los lixiviados que viene siendo el jugo de la basura. Y el otro inconveniente o problema, doctora, es el vertedero de Matatlán, de los Laureles, que ya dijo el gobernador que ya definitivamente también se va a cerrar. La pregunta también sería, si se cierran, ¿dónde se va a depositar esta basura, no? Ese es el gran problema. Por lo tanto, las autoridades municipales y estatales lo que están haciendo es lanzar un programa sobre Reduce, Jalisco Reduce, que lo que quieren es que cada uno de los ciudadanos separemos y entreguemos la basura separada al camión recolector, o bien que las distribuyamos y las coloquemos en los puntos limpios que hay ahorita en Guadalajara y en el municipio de Zapopan. Entonces, son 2 acciones que nos ayudarían mucho a mitigar los impactos negativos que producen estos residuos que día a día generamos. Bueno, eso es nada más de una manera superficial, porque estamos hablando de pañales, cuestiones de desechos sanitarios, obviamente de hospitales. ¿Qué va a pasar? O sea, son altamente contaminantes y tengo conocimiento que duran décadas para que de alguna manera se vayan degradando, si es que sucede eso, ¿no? Claro. ¿Qué nos dice la ley? Vamos empezando a definir qué es un residuo según la ley y cómo clasificamos los residuos para poder ir en casa que generamos. La ley nos dice que un residuo es aquel material en cualquiera de los estados físicos de la materia. Eso puede ser sólido, líquido, gaseoso, viscoso, cuyo un poseedor somos cada uno de nosotros, una dependencia, una industria, genera, y que esté contenido o no en un recipiente, o sea, que esté empacado o a granel, y que pueda ser tratado, o sea, que lo podamos compostear, que lo podamos reciclar o no. Eso dice la ley.
Lo dice, bueno, para poder clasificar y hacer un manejo integral de los residuos, los vamos a dividir en 3. Y nos dice, los residuos son los sólidos urbanos, que son los que generamos en casa. Son los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos. Los residuos sólidos urbanos dijimos que son los que generamos en todas las actividades que realizamos en el hogar, y entonces aquí nos dice otra vez la ley, bueno, para poder manejarlos adecuadamente los vamos a clasificar en 3, que es lo que estamos viendo ahorita en este momento en una imagen que tenemos de la clasificación, de los residuos, y aquí está la NAE de Semarnat 2007 que nos dice, bueno, vamos a separar, en una separación primaria es que en las casas dividamos en 3 grupos los residuos. Nos dice, los residuos orgánicos son los que generamos en la cocina, todas las cáscaras de las vegetales, la carne, los residuos del café, de la tortilla, los residuos de las áreas verdes que tenemos. Estos son los residuos orgánicos. Y luego nos dice, otros son los residuos inorgánicos, que son papel, vidrio, latas, plásticos, textiles y otros materiales que no tienen un valor como tal. Y el tercero son los residuos sanitarios, que son aquellos que se generan en los sanitarios de la casa. Ahí entrarían también los pañales, entrarían los materiales de curación de casa, que a veces tenemos una herida o que nos ponen una inyección, las jeringas, también irían ahí, y los rastrillos, los anticonceptivos, y medicina caduca que generamos y que siempre tenemos en casa, que alguna medicina se nos pasó la fecha. Entonces nos dice esta norma, pues vamos a generar en estos 3 grandes grupos, ¿para qué? Para que podamos valorizar a los residuos. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen? Podemos ir a la siguiente, por favor. Y aquí podemos ver que entonces que en la separación primaria es orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Y luego la ley también nos dice, bueno, le vamos a dar un color para que sea más fácil la clasificación y la separación in situ. Entonces dice, pues el orgánico le vamos a dar con un color verde, el inorgánico un color azul y los sanitarios un color naranja. Pero luego dice, bueno, pero esto le podemos dar un valor si lo separamos. Entonces nos dice, pues vámonos a una separación secundaria. Y esta separación secundaria es cuando a los inorgánicos los separamos en 2 grupos. Aquellos que tienen un valor, que les llamamos el potencial de reciclaje, y aquellos que no tienen un potencial de reciclaje. ¿Cuáles son los que tienen un potencial de reciclaje? Pues aquí, si los mandamos al basurero o a la basura, estamos tirando dinero. ¿Por qué? Porque el cartón y el papel no lo compran, los plásticos no los compran, las latas no los compran, los vidrios los compran y los textiles. Estos son los que tienen un potencial para que los podamos vender o los podamos reutilizar o reciclar. Y el otro grupo de los inorgánicos son los que no tienen un potencial de reciclado, pero que también no tenemos una tecnología todavía aquí local en el cual podamos reutilizarlo. Quizás haya en el extranjero, más no local. ¿Y qué son estos que no tienen potencial de reciclado y que son realmente los que tendríamos que llevar a un camión recolector? Lo único que se tendría que ir a un camión recolector son los sanitarios y los que no tienen potencial de reciclado. ¿Y cuáles son estos que no tienen potencial de reciclado? Serían el hielo seco. Y vaya cómo utilizamos. Sí, es más, en cualquier evento que tenemos, luego es, yo llevo los desechables, ¿cierto o no? Y luego los desechables, popotes, los popotes, el contenedor, el vaso, y la cuchara, el tenedor, y estos, pues el hielo seco son los que lo que es no reciclable.
todas las envolturas de las frituras, de las papitas, los churritos, de las galletas, también ese no tiene un potencial de reciclado. Y otra cosa que también tendríamos que poner ahí son los envases de Tetra Pak. ¿Por qué? Porque es muy difícil, por eso se llaman Tetra Pak, porque tienen 4 capas, entre celulosa, entre aluminio y plástico. Entonces, es muy caro el poder separar estos componentes. ¿Verdad? No son biodegradables. Y mucha gente cree que sí. No, es preferible comprar envases PET, ¿no? De plástico, porque esos sí los podemos reutilizar. Es lo que perdón, doctores, ahí en las imágenes son ese tipo de separadores que son los que están en la Paseo Alcalde, ¿no? Sí. El gobierno del estado de Guadalajara, no, más municipal de Guadalajara, tiene ahorita distribuidos 150 de lo que llamamos puntos limpios. Y yo creo que es muy importante resaltarlos para que las personas sepan que son lugares que están disponibles las 24 horas del día, en el cual podemos ir a llevar y separar adecuadamente los residuos para darle un valor. Y ahí, en estos puntos limpios, hay 4 contenedores. En el primer contenedor, que serían las latas, los metales, ahí toda la latería la podríamos meter. Y es la que se puede comercializar, es lo que nos estaba comentando. Que se puede comercializar. Sacar dinero. Podemos sacar dinero. O bien en los supermercados, ya hay unas maquinitas que ustedes llevan su lata y les da una clave, van acumulando, ya nomás le pican a su clave y les da $1 por lata. ¿En dónde está eso? En varios supermercados de aquí de Guadalajara, no quiero decir nombres, pero son unas maquinitas que están a la entrada o a la salida. Entonces, lo que están tirando, $1 por lata les están dando. Y luego, el segundo contenedor, que es de color amarillo, es todos los papeles, ahí las hojas blancas, los periódicos, cartones, todo lo que podamos en papel. Y el tercer contenedor es el azul, que serían todos los plásticos, las botellas del agua, de la leche, de los refrescos, hasta las bolsas de plástico las podemos poner ahí. Y el cuarto contenedor, que está un color negro, es lo de difícil reciclado. Ahí tenemos que poner todo lo que dijimos, que no va en los otros 3 contenedores, ahí lo tendríamos que llevar. Bueno, una cosa que yo no estoy de acuerdo en esto, tenemos que decir lo positivo y lo que en mi parecer, es que ahí va el cristal. Y el cristal, el vidrio, tiene un valor como tal. Entonces, para mi gusto y para disminuir el impacto negativo, debiéramos de haber un quinto contenedor que fueran los plásticos, porque tiene un valor y cuesta mucho dinero y mucho recurso natural el procesar y el sacar el vidrio, porque el vidrio viene del suelo, entonces tenemos que extraerlo pudiéndolo reutilizar y reciclar. Aquí el punto, doctor, es el hecho de que realmente nosotros como habitantes aquí de la zona metropolitana, pues realmente hagamos efectivo precisamente esa separación de los contenedores, ¿no? Porque aquí en el Paseo Alcalde, es cierto, yo he visto que llega gente y pues el primero al que esté a la mano le abre y lo avienta. Digo, esto sin tomar en cuenta que ya ha habido algunos indigentes que ya se han metido a dormir ahí, pero eso es otra cosa. Eso no me lo sabía. Sí, exactamente, ya se han metido 1, 2, 3 a dormir precisamente en los contenedores y 2 de ellos ya se han quedado atorados. Sí, en cada contenedor alrededor le cabe alrededor de 1 tonelada. Entonces, lo importante, cualquier programa, el verdadero éxito es la separación in situ. Si tuviéramos 2 contenedores en la cocina de nuestra casa, lo mismo nos da direccionar nuestra mano al lado derecho o al lado izquierdo para poner el orgánico y el inorgánico. Entonces yo creo que son hábitos, pero estos hábitos deben de venir acompañados de una educación ambiental, que sepamos el daño ambiental, el daño que nos están provocando estos ríos a nuestros recursos naturales, que son finitos. Los recursos naturales se acaban y estamos viendo los grandes estragos, porque a nivel mundial los residuos sólidos que generamos en casa y en la agroindustria generan alrededor del 16% de los gases de efecto de invernadero.
este calor que estamos sufriendo, estas lluvias intermitentes, en algunos lugares sequías, en otros lugares inundaciones, es parte de este cambio climático, y nosotros, al no separar nuestros residuos, estamos contribuyendo a la contaminación. Entonces, vertederos o tiraderos, doctora, sí tienen que ver con el cambio climático, porque muchos no nos imaginamos ese aspecto. Dice, ¿qué tiene que ver un vertedero donde le sepultas con tierra o lo que ustedes quieran? Pues que va a afectar el cambio climático, ¿no? Ya lo está comentando que efectivamente sí es así. Sí, los residuos contaminan a los 5 recursos naturales que tenemos aquí y en China. En todo el mundo nomás tenemos 5 recursos naturales, de los cuales vamos a obtener los satisfactores para vivir y sobrevivir. Esos 5 recursos naturales, ¿cuáles son? El agua, el suelo, flora, vegetación y clima. Nomás pongámonos a ver que los residuos nos contaminan a esos 5 recursos naturales. Los residuos nos contaminan el agua, los residuos nos contaminan el suelo. Se comienzan a descomponer los residuos, comienzan a proliferar virus, bacterias, hongos que se van al aire, y eso nos provocan enfermedades. El tener los residuos en un lugar nos atrae fauna nociva, ratones, cucarachas, entre otros, y también invaden a zona de vegetación. ¿Por qué? Porque para poder construir los rellenos sanitarios, pues tenemos que agarrar parte del suelo, de donde hay vegetación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no están bien construidos esos rellenos sanitarios, ahí es cuando contaminamos al suelo de mantos freáticos. Que viene siendo el lixiviado, ¿verdad? Viene siendo el jugo pues, de la basura, a fin de cuentas, ¿no? Es el líquido vulgarmente conocido, el jugo de la basura. El jugo de la basura. Y muchas veces esa basura, si todavía le estamos agregando a la basura que sacamos las pilas que tan comúnmente generamos, que se nos acabó la pila del control, ve y tráete la pila, tírala. Entonces, esto nos contamina con plomo, níquel o metales pesados, y estos lixiviados que se producen van a estos metales pesados y van y nos contaminan agua y mantos freáticos. Y esto, lógicamente, es un problema de salud pública. Los residuos es un problema de salud pública, porque hemos sabido que en muchos lugares estos lixiviados nos están afectando a la salud. Ahora, el asunto es que yo he escuchado mucho, los que saben, unas membranas especiales que ponen como alfombra, como una capa, son los que cuando fallan es el problema, ¿no? Es cuando se empieza la filtración hacia los mantos freáticos. No sé si, sí, maestra. Hay una norma para poder establecer un relleno sanitario, nos dice cómo construirlo. Y entre eso es la geomembrana. Y esta geomembrana es impermeabilizante y permite, lo que prohíbe más bien es la filtración de estos líquidos hacia el suelo y hacia el subsuelo, donde están los mantos freáticos. Cuando está mal construido un relleno sanitario y que no tiene la geomembrana específica con las características que nos dicen, ¿qué es lo que está pasando? Que llegamos y metemos los 5,000, 7,000 toneladas diarias de basura, las estamos generando y comienza a llover o comienzan cualquier actividad microbiana que ocurre en la basura, y esto hace que nos contamine el lugar in situ. Actualmente, doctora, ¿hay algún estudio o alguna investigación que nos diga que X lugar es apropiado para algún vertedero? Un lugar que nos dice la norma debe ser una zona no sísmica, que no tenga fracturas, que sea impermeable por sí mismo. La zona, son varias características que nos lo dicen. Aquí el problema de que ningún municipio de Jalisco quiere ser el basurero del estado. Entonces ha sido un gran problema el poder detectar y si lo detecta, el poder negociar, porque saben que es un foco de infección. Pero si hay dentro del estado de Jalisco, si hay
¿Hay lugares donde sí se puede depositar esta basura? ¿Hay investigaciones que digan, en Sayula es un ejemplo, o en Ciudad Guzmán? No, hay un... O no lo quieren dar a conocer. O no lo quieren dar a conocer también, porque por todos los problemas que implica. Sin embargo, no todos los municipios del estado tienen su relleno sanitario, tienen rellenos a cielo abierto. Cualquier cañadita que ven es donde van y depositan. Si ustedes muchas veces van por la carretera o van a un municipio y ustedes van a ver los basureros a cielo abierto, y esos son un gran foco de infección también. ¿Son peores todavía que los sepultados? No, son peores porque están a cielo abierto y ahí sí ahí llegan las plagas, llegan la contaminación al aire y llegan los vientos y nos difunden estos microorganismos, ¿no? Doctora, ¿qué porcentaje o qué número de municipios aquí en el estado de Jalisco tienen su tiradero a cielo abierto? Según tengo entendido, son solamente alrededor de 40 municipios máximos los que tienen un relleno sanitario con las características que nos pide la norma. ¿El resto no tiene cielo abierto? El resto no lo tiene. Es una problemática muy complicada. Es una problemática, ¿no?, que tenemos en el estado. Pero bueno, vamos viendo esta política estatal que se quiere poner, que es el programa de Jalisco Reduce, ¿no? Pero también es cierto que si bien a nosotros los consumidores o los que de alguna manera aventamos al desperdicio, debe de darnos opciones, porque si bien es cierto que nos está comentando que hay que clasificar la basura, que ya ha pasado en años anteriores, en administraciones pasadas, donde nos dicen clasifica, pero llega al carretón de la basura, lo platiqué la última vez en el programa, llega al carretón y avientan todo. Entonces, ¿qué caso tiene que me digas tú que tengo que clasificar o dividir la basura cuando llegas tú y me la avientas todo parejo, ¿no? Yo creo que lo que nos ha faltado es una buena gestión o una gestión íntegra de los residuos que va desde la parte administrativa, desde la parte financiera, desde la parte de educación y de manejo. Muchas veces no hay el recurso suficiente. Hay mucha normatividad que nos dice cómo lo debemos de hacer, pero luego no hay el recurso suficiente. Las personas, si les damos a conocer, si les decimos el impacto negativo que están provocando los residuos y que la vamos a separar, lo hacen, pero se desilusiona precisamente cuando ven que pasa el camión recolector y que mientras nosotros tenemos nuestros 3-5 contenedores, los sacamos y vemos que todo lo avientan. Creyéramos que nuestro trabajo ha sido en vano, pero no es así. ¿Por qué? Porque cuando vamos a los rellenos sanitarios, llámese Picacho, Laureles, los mejores recicladores del mundo son los pepenadores. Y entonces los pepenadores, yo en mis prácticas con los alumnos los llevo para que vean el impacto y que vean y que hagan propuestas, y dicen, aunque lo revuelvan los señores que recogen la basura, para nosotros nos ayuda mucho, porque cuando recogemos una bolsa que trae 10 botellas, no es lo mismo que yo separar manualmente 10 botellas. Entonces, eso de que, ¿para qué lo separo? Si el camión recolector lo va a revolver, pues yo no lo hago. Entonces, mi responsabilidad como ciudadano la estoy dejando de hacer y le echo la culpa a otra persona. Yo creo que indistintamente de lo que hagan, como ciudadano comprometido con nuestra casa, que es esta la única que tenemos, no hay otro mundo, no hay otro planeta, tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Doctora América Loza Llamas, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales de Ciencias Universitarias, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Digo, un tema que nos da para más. Da para mucho más, pero le agradecemos muchísimo. Porque tenemos que enseñarnos a hacer nuestras compostas para que produzcamos nuestros abonos orgánicos y los podamos aprovechar también. Pues muchas gracias, doctora. A sus órdenes. Y le recuerdo que esta es la hora de los grupos parlamentarios, específicamente del Partido Verde Ecologista. También le quiero recordar que este programa se transmite de 4 a 5 de la tarde, de 9
de 8 a 9 de la noche, y en la medianoche, si usted no tiene tiempo ni de 4 a 5 ni de 8 a 9, pues en la medianoche se quiere desvelar, con mucho gusto, ahí nos vamos a estar viendo. Vamos a la primera pausa de identificación y continuamos para presentarles a otro investigador y de un tema bastante interesante. Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Gracias. Continuamos en el canal Parlamento del Congreso del Estado. Esta es la hora del grupo parlamentarios y corresponde al Partido Verde Ecologista a cargo de nuestra diputada Rosangélica Fregoso Franco. En este segundo bloque quiero comentarles que tocaremos otro tópico muy interesante que viene siendo la migración de las aves. Creo que es importante conocer todas las rutas, lo que sufren estas aves para venir desde Canadá o llegar desde Canadá hasta México o de México a Canadá. Créanme que no es fácil, creo que se pasan por lo menos 3 semanas en ese proceso de andar volando las aves, pero en ese lapso hay mucha mortandad por cuestiones que de alguna manera nuestro invitado nos va a comentar. Y para ello tenemos aquí a Guillermo Barba Calvillo. Él es director del laboratorio de la Laguna de Sayula, dependiente de la Universidad de Guadalajara. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Un tema, creo yo, que vale la pena conocer, porque muchas veces hay temporadas, creo que ya se avecina la migración de las aves, sí, donde
De pronto vemos en el cielo como hay una cantidad de, no sé si está bien dicho, de enjambres, de aves que pasan y dice uno, bueno, van o vienen, qué tipo de aves son, a dónde van, y son de los temas y preguntas que nos va a responder, doctor. Sí, cómo no. Sí, pues mira, Eduardo, antes que nada, muchas gracias por la invitación a este programa. Efectivamente, la migración es uno de los fenómenos más sorprendentes de la naturaleza. No solo lo hacen las aves, la migración existe en casi todos los grupos zoológicos, desde los insectos hasta vertebrados. Y algo muy importante es que en el caso de las aves, pues, que es el tema que estamos tratando, es una migración que empieza en este mes de octubre. Ya empiezan a llegar aquí al centro de Jalisco, pero son aves que hace rato, como comentabas, vienen desde el norte de Canadá, Alaska, Estados Unidos, y llegan hasta aquí a México. Pero las migraciones realmente son todo el año. O sea, hay dos tipos de migración, la migración invernal, que es la que estamos entrando, y la migración que le llaman vertical y horizontal. La vertical es la que viene siendo la de invierno, y la horizontal son aquellas migraciones donde aves que no son acuáticas, que no vienen desde Canadá o Alaska, pues ellas tienen una migración, digamos, a nivel de este oeste, por ejemplo, y son en temporadas que no son de invierno también. Y eso hace que tengamos colibríes, golondrinas, algunos aves acuáticas también, paserinos, por ejemplo, que se mueven en dirección no de tipo vertical, sino más bien horizontal en su caso, ¿no? Tiene, de alguna manera, digo, tiene su chiste, como decimos, porque unos pensamos de norte a sur y se acabó, sí. Pero sin embargo hay, que es vertical, horizontal, sí, y ciertas temporadas del año. Así es. Pero que realmente nosotros desconocemos. En esta temporada, ¿de cuál tipo de migración estamos hablando, doctor? Sí, mira, en esta temporada estamos hablando de la migración invernal, que es de norte a sur. Son aves que vienen más bien de Alaska, Canadá, Estados Unidos, y en su caso llegan aquí hasta el centro de México. Estas aves, principalmente la mayor parte, son aves acuáticas que llegan básicamente a humedales, la mayor parte de ellas. Estas aves, pues obviamente por sus características, ocupan condiciones de hábitat limpios, lagunas, ríos, humedales, entra pues todo lo que sean cuerpos naturales y también artificiales, presas, bordos artificiales para ganadería. Y algo también valioso es que en este caso las aves, pues en este proceso de migración, pues pasan por diferentes situaciones distintas, ¿no? En México tenemos esta migración que ocurre en octubre, y nada menos en este mes de octubre empiezan a llegar sobre todo patos, gansos, todo lo que son anseriformes. Esos vienen ahorita vienen de Canadá hacia México. Sí, la migración más grande, digamos que se realiza más o menos desde el sur de Alaska, básicamente en la parte de Bahía Hudson, el límite con Estados Unidos también, perdón, Canadá y parte de Estados Unidos del norte. En Bahía Hudson se concentra la gran población básicamente de ganso nevado, por ejemplo, que es una especie emblemática, muy importante en la migración para México, y el ganso nevado junto con otros patos y gansos parecidos salen desde esa zona y se van no solo a México. En México hay tres rutas migratorias básicas. La ruta del Pacífico, que como no solo lo dice, va bordeando todo el Pacífico mexicano. La ruta del centro, que son las aves que entran por la parte del centro de la República Mexicana y llegan a sitios que están entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, y la ruta del Pacífico. Esas aves pues se van en diferentes rutas, las del Golfo de México. Las de la ruta del Golfo de México, algunas aves se van hasta Florida y se van hasta Cuba. Esta parte importante es porque de alguna manera se detecta a través de monitoreo satelital, a través de inversión en equipo de monitoreo por sistemas de información, sobre todo satelitales, el entender cuál es la ruta de las aves distintas, ¿no? Pero las acuáticas y las playeras, todo lo que son chorlitos, zarapitos, por ejemplo, y yo creo que todos han ido a la playa a pasear, y cuando están en la playa caminando y ves los pajaritos con sus patitas siguiendo el agua para atrás y para adelante, esos son básicamente los playeros. Los playeros son de los más importantes a nivel ecológico porque mantienen en mucho la calidad ecológica de los ecosistemas acuáticos y permiten la productividad. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, los televidentes en este caso, ese es el ganso nevado, es el Chaencarulensis. Este ganso llega hasta la zona de la laguna de Sayula, también se va a otros estados, como el norte de México, Tamaulipas, y este ganso, por ejemplo, que llega aquí en la laguna de Sayula, ustedes lo pueden ver a partir de mediados de octubre, en parvadas que son hasta de 3,000, 4,000 cada parvada. Esta población de ganso nevado es muy importante aquí en la laguna de Sayula, porque bueno, a lo mejor algunos están enterados, desde el 2004 se declararon un sitio Ramsar.
y uno de los criterios de la Convención Ramsar es identificar sitios donde llegan aves migratorias de importancia para la conservación. Esa imagen que ven es el ganso nevado, es una de las especies emblemáticas de la zona centro del sur de Jalisco también, en donde básicamente ellas vienen a alimentarse de zonas de pastizales y humedales. Estas aves, contrario a lo que la gente piensa, ahí vemos otra imagen de ganso nevado, no vienen a reproducirse aquí, solamente vienen a pasar el invierno de Estados Unidos o Canadá, y luego ya se vienen a México a pasar básicamente la temporada de mayor calor para ellas. ¿Eso qué significa? Que cuando los gansos llegan, o los patos que llegan con esta ruta, desde que salen desde Alaska, desde el sur de Alaska, por ejemplo, los de Bahía de Hudson, pasan Canadá, pasan Estados Unidos, llegan a México, hay mucho desgaste corporal. Ese desgaste significa en adelgazar grasa, perder plumas, por ejemplo, y entonces el ave a lo que llega a México es básicamente, en este caso el ganso, alimentarse, a recuperar proteína, recuperar grasa, lípidos y todo lo que signifique recuperar su unidad comportamental y corporal para que pueda hacer el viaje de regreso. Pero sin embargo, no todos regresan. Eso es algo importante. Exactamente, profesor. ¿Cuánto tiempo están, por ejemplo, las aves aquí en México y se tienen que regresar? Esa es una pregunta. Sí. La otra, ¿cuál es el porcentaje de mortalidad de las aves de Canadá a México? Bueno, ese dato es muy puntual, yo no tengo así cifras exactas Un aproximado, de la promedio, mortandad, pero lo que puedo comentar es que, por ejemplo, el ganso nevado y otras aves que vienen en esta temporada invernal, salen desde octubre desde la zona de Estados Unidos y Canadá. El principal desencadenante de la migración es precisamente el descenso de temperatura. Al descender la temperatura en sus hábitats, pues empieza a haber carencia de alimento. Entonces ellas salen a buscar alimento, pero cuando salen de allá, ya salen, digamos, muy gorditas, con mucha grasita, muy fortalecidas, para hacer viajes que van desde el norte de México, desde el norte de Estados Unidos y Canadá, hasta México. En su ruta, tanto de venida como de ida, pues se encuentran muchas desavenencias, ¿no? Desde ciclones, huracanes, tormentas. Muchas aves en la ruta migratoria son desviadas desde América hasta Europa, llegan vivas, pero llegan lastimadas, por ejemplo, y entran a otros ecosistemas en donde las aves no son de ahí. Y si no son de ahí, pues pasan varias cosas. Se comportan como especies invasoras, lo que puede suceder que si se adaptan, ahí se quedan, que es muy raro, o si no se adaptan, simplemente con el tiempo se mueren, porque también encuentran manera de mantener la reproducción o no encuentran alimento. La mortandad pues responde a muchas situaciones, entre ellos la misma naturaleza se encarga, ¿no? Ya lo comentaba, huracanes, ciclones, tormentas, entre otras cosas, pero la más grave mortandad es cuando las aves llegan, pues imaginemos, si uno viajara más de 8,000 kilómetros volando a más de 3,000 kilómetros de altitud, pues es un gasto muy fuerte energético. Entonces las aves llegan muy delgadas, llegan casi sin nada de grasa. Un dato curioso es que, por ejemplo, se dice que los antiguos egipcios programaban sus cultivos en función de los gansos, cuando migraban. Entonces, bueno, el emperador o quien haya sido como egipcio líder de la comunidad, tenía un séquito de sabios, iban, capturaban gansos y les tanteaban la grasa corporal. Si tenían mucha grasa y veían el estado de las alas, quería decir que los gansos de donde venían había habido muy buena temporada y había habido mucha agua y mucho alimento, lo que significaba que con el ciclo de los ciclos geológicos de la Tierra iba a haber buen temporal de lluvia en Egipto o en otros sitios donde el agua comúnmente escaseaba. Entonces, de esa manera, en Egipto, Mesopotamia, por ejemplo, los grandes manejadores de sus áreas programaban los cultivos en función de la cantidad corporal de los gansos que llegaban a zonas como Egipto y otros sitios parecidos. Este dato es importante porque si aunamos lo que como sociedad humana hemos hecho en términos de cambiar el uso del suelo, en términos de hay áreas naturales donde las aves llegan y ahorita ya hay casas, ya hay edificios, ya hay autopistas o carreteras, pues las aves no se recuperan totalmente. Y esa es una de las causas más fuertes de mortandad. Sinceramente yo no tengo una cifra exacta, agradezco si hay un televidente que tenga este dato, pues lo comparta al auditorio en ese sentido, pero lo que sí puedo decir es que cada vez en los censos y monitoreos se observa un descenso importante de las parvadas que llegan cada año. Cada año, tanto universidades como instituciones, se hace monitoreo de aves, no solo acuáticas, para saber cuántas de ellas están llegando y cuántas no están llegando y saber más o menos la población cómo oscila. Desgraciadamente, no para todas las especies, pero gran parte de ellas migratorias, cada vez es menor la cantidad de aves que llegan a los diferentes ecosistemas de México. Y bueno, ¿eso qué implica? Que no llegan a México, pero se paran, por ejemplo, en el norte, en el sur de Estados Unidos y se regresan, ¿o es porque realmente todas murieron, profesor?
No, bueno, tiene mucho que ver en el sentido con las mismas políticas de conservación de cada país. Ese es uno de los problemas cuando se trata de especies migratorias. Lo mismo podemos decir de ballenas, tiburones, mariposa monarca, por ejemplo, en donde en su lugar de origen, a lo mejor la legislación y la normatividad, no digo que esté mal o bien, simplemente a lo mejor tienen más experiencia en manejo de sus seres naturales, tienen leyes más estrictas o más relajadas, más estrictas, ¿no? A lo mejor en términos de sanciones, de control de sus bosques naturales, pero cuando las aves salen de esos ecosistemas, encuentran ecosistemas que no siempre tienen las mismas condiciones de manejo. Ese es algo que, bueno, en buen sentido, puede ser una parte criticable, en cierto modo, para Latinoamérica, donde uno de los problemas básicamente es el manejo de las áreas naturales en términos de una protección efectiva, en términos de una inversión monetaria importante federal, vinculado con gestiones de tipo internacional. Y entonces eso provoca pues, que las aves, que son organismos sin frontera, porque ahí no hay pasaportes, no hay visas, pues las aves todas llegan, ¿no? Así como llegan tiburones, llegan otros peces, insectos, y bueno, desgraciadamente no siempre encuentran las condiciones óptimas de vida. Entonces algunas no regresan, mueren en el mismo viaje, otras simplemente pues, llegan muy lastimadas o no logran terminar su ciclo biológico y natural. Esta parte es importante también, Eduardo, porque la migración finalmente debe ser entendida no como un proceso solo de maravillarse de la naturaleza, sino como un proceso de la evolución misma de la vida. O sea, el permitir que la evolución continúe es permitir que la migración siga. Y si la migración sigue, quiere decir que los ecosistemas, los bosques, las selvas, los humedales, aún los desiertos, porque a pesar que los desiertos tienen poca diversidad aparentemente, tienen una gran cantidad de albergue de aves. Pero son muy ricos, ¿no? De hecho, los desiertos son ricos. La gente cree que no hay vida, pero una gran cantidad efectivamente. de vida. Desgraciadamente, los desiertos son concebidos como algo inerte. Ahí vemos una imagen de un chorlito, el chorlito tildío. Ese chorlito es muy común en zonas de humedales donde hay playa. Esta especie es migratoria. Esta la pueden ver mucho aquí en Jalisco, en la zona de la costa, en las playas, en los donde hay lagunas tanto de agua dulce como agua salada. Estos sí se reproducen aquí en la zona de Jalisco. Por ejemplo, el detalle del chorlito es que cuando pone sus huevos, en esa fotografía que ven que yo tomé, está tomada en la zona de la laguna de Sayula y parte de Zapotlán, era en temporada migratoria. Ellos no anidan donde está el agua. Ellos anidan a la periferia donde está el agua, donde hay un poco de lodo, un poco de tierra y entre pastizal. El problema es que en este caso estas especies y otras se ven invadidas por ganadería. La gente introduce ganadería, el ganado, pues que tiene una gran cantidad de peso, pisotea y hay una fuerte mortandad de pisoteo de huevos, más todo lo que implica presencia de perros, animales domésticos, que de alguna manera pues, bueno, no son controlados de parte de los ganaderos o los ranchos ahí existentes. O sea, una serie de características o inconvenientes que obviamente tienen que atravesar, profesor, como lo está comentando, de Canadá, que corresponden en esta temporada de Canadá a México, sí. Y una cantidad de ellos vienen al estado de Jalisco, que siempre lo he estado comentando cada vez que tengo oportunidad en estos programas, es que la parte sur de Jalisco sobre todo ha sufrido una gran desforestación y creo que es un ecosistema que las aves se encuentran alterado, ¿no? Sí. Que es una parte también de mortandad porque no encuentran las condiciones necesarias y obviamente si ya se sienten o son débiles o desprotegidas. Así Entonces, es. Les recuerdo que estamos con el maestro precisamente Guillermo Barba Calvillo. Él es el director del laboratorio de la Laguna de Sayula de la Universidad de Guadalajara. Estamos tocando el tema de la migración de las aves. Créanme que es un tópico muy interesante, cosas que no conocíamos, pero que a raíz de esta plática que nos está dando el profesor, vale la pena verlo de una diferente manera, de un diferente ángulo y reconocer el gran esfuerzo que hacen estas aves. Y créanme que son miles de kilómetros que hacen de Canadá a México. Vamos a la segunda pausa de identificación y continuamos aquí en el canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Gracias, continuamos en el canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco, específicamente la hora del Partido Verde Ecologista, a cargo de nuestra diputada Rosa Angélica Fregoso Franco. Como usted ya se habrá dado cuenta, estamos tocando un tema, creo, un tópico de mucho interés, que es la migración de las aves. En este bloque vamos, bueno, más bien el maestro va a tocar los inconvenientes específicos en que sufren y padecen estas aves de Canadá a México y en específico al estado de Jalisco también. Sí, gracias. Maestro. Gracias, Eduardo. Bueno, fíjate que no lo digo yo, sino más que nada la información que hay disponible en los medios y la gente lo puede encontrar en internet o en otra literatura o en línea, Wikipedia y otros más, ¿no? Hace rato que estabas hablando con el programa de la doctora América Loza, se hablaba de los residuos. Fíjate que a nivel mundial ese realmente es un problema serio. Me voy a unir un poco al comentario de la doctora América, porque efectivamente uno de los problemas más fuertes en las aves es la contaminación plástica. Los plásticos, a lo mejor la gente no lo vemos en la ciudad porque uno va a su casa, trabaja, a la escuela, y en ese sentido, pues bueno, usamos una botella de agua, nos tomamos un Yakult, lo que sea, bueno, y otras cosas más. En ese sentido, entonces, a la gente se nos hace fácil de repente desechar cosas, ¿no? Y uno de los problemas serios, fuertes, es precisamente la contaminación plástica que se genera no solo en las ciudades, también en las zonas rurales. Y ahí hay una importante actividad en el Día Mundial de las Aves de este año 2019, que el eslogan tiene que ver precisamente con disminuir el uso de plásticos en general como residuo. Otro detalle importante de problema es la deforestación. La deforestación es un fenómeno que ha pasado toda la vida en el ser humano y en todo el mundo, pero bueno, cada vez, depende del país que tengamos, México es privilegiado por sus bosques. Hasta ahorita todavía. Hasta ahorita todavía. Porque vamos a pasos agigantados, claro, y queremos acabarnos los entonces, recursos. La parte de deforestación es muy seria porque impacta directamente sobre sitios de nidación, impacta directamente sobre sitios de alimentación, impacta muy importante también sobre sitios donde las aves encuentran refugio o abrigo durante la migración. Y para las que son residentes, pues cada vez su hábitat se ve disminuido por acciones de deforestación. Eso es algo muy importante porque tenemos que tener cuidado en tener campañas constantes de reforestar, de cuidar. Los incendios obviamente es un fenómeno asociado. Otro detalle importante es el cambio de uso de suelo asociado a esto, ¿no? Los fraccionadores, los cultivos, por ejemplo. Yo creo que es un fenómeno que es importante a nivel social porque resuelve la vida del ciudadano, pero debemos buscar un punto de equilibrio en el cual la sociedad tenga sus bienes y servicios, pero no solo las aves, la naturaleza encuentre un punto de equilibrio en ese sentido. Lo otro es la parte de fragmentación. Mira, por ejemplo, ahí vemos el pato, este es el pato pichichi, que le conocen así. ¿Pichichi? Pichichi. Es Dendrosigna bicolor. Hay dos pichichi aquí en Jalisco principalmente. Ese es Dendrosigna bicolor y el Dendrosigna autumnalis. Son del mismo género, pero diferente especie. Esta fotografía está tomada, por ejemplo, en la zona de la laguna de Chapala. El pichichi es de los patos, de todos los patos, es de los pocos patos que anidan arriba de los árboles. Casi todos los patos anidan en el humedal, donde hay pastizal o donde hay tular, por ejemplo, vegetación acuática. El que vemos es la misma especie, en una posición de una conducta sexual expresiva, de exhibición, en ese caso del macho hacia la hembra. Los pichichis, como otros patos, ocupan los humedales. Pero uno de los problemas, hablando de contaminación precisamente, es el vertimiento de residuos y el mal uso del agua.
Yo quisiera hacer un llamado, invito a los televidentes a que cuidemos todo lo que utilizamos asociado al agua. Detergentes, jabones, shampoos, cosas que cuando nos bañamos se van al drenaje y que terminan en este tipo de ecosistemas donde las aves obviamente se alimentan. Esa que ven en pantalla es el ibis plegadichiji, es un ave que se encuentra tanto en la costa como en lagunas continentales. Eso es muy interesante. Bueno, ahí en la imagen no se ve el pico, pero más o menos aprecian. Es un pico largo y curvo. En relación a las aves acuáticas, hay un fenómeno muy interesante, ecológico y matemático. Hay una teoría que se llama la teoría de la distribución libre y perfecta del doctor François Tonois. Él es un francés, es matemático, no es biólogo, que trata de explicar por qué en un humedal cualquier persona sin saber aves puede ir a Chapala, puede ir a Zapotlán, puede ir a otro sitio y va a encontrar estas aves, las que están viendo en las imágenes, en una superficie pequeña al mismo tiempo. Entonces la gente dice o pensamos, bueno, ¿cómo es posible que especies distintas habiten en un espacio de una superficie pequeña? En ese caso, la teoría de la distribución libre perfecta tiene que ver con las adaptaciones morfológicas y anatómicas de las aves. Si vieron las imágenes gradualmente y vean otros libros con calma en su casa o documentales de televisión, van a encontrar diferentes tipos de picos, diferentes tipos de patas y todo se asocia a la alimentación. Ahí vemos una garza de dedos dorados. Esta se llama dedos dorados porque cuando levanta la pata tiene como guantes amarillos. Okay. Ahí traen una larva en su pico. Precisamente esa adaptación del pico permite que las aves en los humedales tomen alimento de diferente nivel del agua. Puede ser a nivel superficie, a nivel del fango, pueden incluso estar a nivel volando algunos insectos, y eso permite que las aves no compitan. Por ejemplo, esta, la espátula rosada, comúnmente así llamada, es un ave que es considerada de las zonas costeras. Y curiosamente, por razones de tipo de formación geomorfológica, esta ave la pueden ver en la laguna de Sayula. Y es una ave muy interesante. El color rosado se lo da la dieta en función de crustáceos que come, que entre sus componentes que come desprenden colorantes color rojizo y le da el tono rosado. Esa está un poco pálida, pero por ejemplo cuando está en periodo reproductivo, los machos se ven, lo rosado es casi rojo. ¿Cómo se llama esta ave? Espátula rosada. Espátula y si rosada. ven el pico, por eso se llama espátula, el pico es aplanado y chato. Esa ave básicamente hace una especie de vadeo, en donde conforme está en el humedal, como está en la foto, ella mete el pico, pero no lo mete hasta el fondo, simplemente a la superficie, y tiene una especie de pico filtrador que captura crustáceos, gusanos o larvas de insectos para alimentarse. Estas especies son indicadoras de un ecosistema más o menos en buen estado. En equilibrio. Si no en equilibrio. Hasta cierto punto, ¿no? A lo menos que sí, todavía con las condiciones áreas para continuar con la migración, claro, ir y venir. Claro. Estas aves, por ejemplo, la parte negativa, digamos, de nuestra forma de vida es que todo lo que vertimos al agua, los talleres, los aceites, en la casa el uso de agua doméstica, no se diga ya otras empresas, aguas bastante contaminadas, ahí es donde termina. Y es muy triste ver que, bueno, que las aves vienen de otros sitios donde quizás su agua sí es tratada, pero llegan a otros sitios donde el agua ni siquiera es tratada y se vierte directamente, pues no sé, sitios con aguas derivadas de rastros municipales, por ejemplo, de fábricas de pintura y otras cosas más. Esa es una garcita muy bonita que habita en zonas de tulares. Esta está tomada en la zona de la costa, allá por Tecuán, cerca de Melaque, por esos sitios. Las garzas, si ven el color es más bien oscuro. Hay, dentro de garzas, aquí en Latinoamérica o México hay nada más 3 garzas blancas. Esas son de las obscuras. Las obscuras comúnmente su plumaje se ha adaptado para ser aves más bien de tipo crepusculares. Están activas durante la tarde y la noche o muy temprano, y durante el día se mantienen refugiadas como está en la imagen. Puede ser entre tular, entre carrizales o en zonas de los árboles, y ahí se quedan hasta que empieza a bajar la luz y se activan. Estas aves pues son aves muy bonitas. Esa que ven es una conocida como monjita o aboceta. Bueno, esa foto es muy bonita, a mí me gusta mucho por el momento que fue tomada. Que por cierto, quiero comentarles que todas las fotografías que han visto hasta el momento han sido tomadas por el profesor, así que si alguien nos quiere contratar, porque no están tan mal las fotos. Miren, vean el pico, ahí se ve muy claro. El pico es curvo, y el que sea curvo es una adaptación importante de la naturaleza, donde le permite a él tomar alimento suficiente de un lugar donde otras aves no toman alimento. Entonces, aunque estén juntos una especie con otra, no hay competencia. Es como si yo comiera frijoles y tú comes carne, ¿no? Porque a lo mejor yo soy vegetariano, pues no te pelo tu carne. Claro. Pero bueno, si soy carnívoro. Pero a lo que voy es que estas aves permiten estar conviviendo sin ningún problema. Esa imagen que ven es un costurero de agua dulce.
Estos viajan por millones desde Alaska, junto con otros playeros. Esos son los que les comentaba, que son pequeños, de patitas largas y andan caminando ahí en las zonas de playa. Hay muchas especies de playeros. Nada menos se formó desde hace muchos años una red hemisférica de aves playeras. Esta red hemisférica de aves playeras se formó para monitorear esta migración de aves. Los primeros estudios de migración fueron hechos para evitar contacto o accidentes por las líneas aéreas. Y en base a tecnología que se hizo para monitorear estas aves, no con el fin de la conservación, sino con el fin de evitar encuentros de aviones, porque en aquellos años eran los avionazos y las aves los tumbaban, porque eran cantidades enormes que entraban a turbina. Y actualmente, maestro, sí, las rutas de los aviones sí evitan precisamente estas rutas también de las aves, ¿o no? Sí, Okay. bueno, te mando las agencias ¿Sí? de aviación ya Ok. tienen sus rutas evitando esto. Ok, por cuestiones de tiempo, antes de que se nos termine el tiempo, dos cosas, profesor. Sí, usted habló que hay ciertas aves que en la laguna de Sayula podemos ver. Claro. Si usted va por la carretera autopista a Colima, a Ciudad Guzmán, a Colima, verá a los lados como hay una cantidad, en ciertas temporadas, una cantidad de aves. El problema radica, lo estamos comentando, fuera del aire lo comentamos, es que cuando vamos en carretera aventamos el pañal, aventamos el bote, aventamos el plástico, y eso de alguna manera las aves van y posiblemente puedan, con el pico, puedan de alguna manera tratar de obtener algo, ¿no, profesor? Sí, y cómo no. es un gran problema. Es un gran problema, es un problema serio porque no solo buscan eso, sino que también lo utilizan para anidar, por ejemplo, sus materiales. Y muchos materiales son incluso con problemas de salud, ¿no? Okay. Maestro, tenemos menos de un minuto. Quiero decirles también que en los próximos días va a haber un festival de las aves. ¿Nos puede platicar algo, Sí, cómo no. profesor? Sí, a grosso modo... Para si quieren asistir, pues los Claro, están televidentes. invitados. A grosso modo, el Festival de las Aves Migratorias se lleva a cabo desde el 2007. Esta es la versión número 10. Este festival es organizado sale de CUCPA, la Universidad de Guadalajara, participan en el CUSUR como universidad, han participado otros centros universitarios como el de Puerto Vallarta, de la zona de la costa en Melaque, pero también las principales asociaciones que nos apoyan es DUMAX, Dogs Unlimited de México, con sede en Monterrey las oficinas. Tenemos a NAUCA con una fundación internacional de apoyo. Tenemos la Convención Ramsar y obviamente las entidades aquí del Estado, la misma CEMADE, el Gobierno del Estado, nos apoya los gobiernos municipales de Amacueca, Atoyac, Tapalpa, Tejada de Brizuela. Y bueno, el festival va a ser en días 7, 8 y 9 de noviembre. ¿En dónde, profesor? Va a ser en Amacueca, Amacueca. y en Ciudad Guzmán en este año. De manera simultánea, ¿verdad? De manera simultánea. Ok. Ya tenemos todo. La inauguración va a ser el día 8. Están invitados. Va a ser a las 11 de la mañana con la presencia de autoridades tanto de gobierno, universidad, ONGs y algunos eventos culturales. En este festival hay de todo. Se organizan talleres, se organizan actividades y cosas también de tipo de contacto con la naturaleza, como senderismo y caminatas. Maestro, pues gracias. Guillermo Barba Calvillo, Gracias. director del laboratorio de Laguna de Sayula de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Agradecemos gracias. también a Aimé, nuestra productora, a Julieta, que está en el audio, a Alejandro, que está en controles, cámaras, Pau, a José y a Hugo Cervantes. Muchas gracias. Su servidor, Eduardo Esquivel. Les recuerdo que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.